6:30. Sí, oramos. Bendito Dios, buen Señor, que a través de tu Espíritu nos permites conocer las cosas profundas de tu Escritura, que a través de tu Espíritu revelas, Señor, para que te conozcamos, para que podamos caminar haciendo tu palabra y estemos siempre firmes sobre la roca. Que tu Santo Espíritu nos recuerde siempre que no seamos solo oidores, sino hacedores. Estamos, Señor, en el tema de tu voluntad revelada. Ayúdanos a entender y que el temor de Dios crezca en nosotros, que te amemos porque nos has amado primero y que obedezcamos a tu Santo Espíritu todo el tiempo, para bien nuestro y para salvación, vida eterna y glorificación del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados, vamos a entrar ya en un tema que estábamos expectantes todos. Ya pudimos ver cómo se fue haciendo la Escritura, cómo Dios la ha guardado durante tanto tiempo, cómo la ha revelado, por qué medios la ha revelado y con qué propósito. Cómo fue que a través del desarrollo de las lenguas del ser humano fue formando
un idioma particular para su escritura. Utilizó todos los materiales que eran posibles para transferirnos ese conocimiento. Y vimos la semana pasada el canon. ¿Cómo fue que en la multiplicidad de libros que existían, tanto en los hebreos como en el cristianismo, se pudo escoger aquellos que realmente eran de inspiración divina, que nos garantizan ahora que era lo que Dios quería que supiéramos, ¿verdad? Que eso es lo importante. Bien, hoy vamos a empezar ya con las traducciones. Amén. Y vamos a iniciar, Enrique. La anterior, bueno, aquí también, pero la anterior, mijo, la imagen anterior. La próximo viernes vamos a tener varias Biblias para que ustedes las conozcan, vamos a hablar sobre ellas, porque este es el problema que tenemos actualmente en el cristianismo. Amén. Hay más de 2.500 traducciones bíblicas y eso ha hecho no ayudar. Eso ha llegado a crear una confusión, de tal manera que se ha manipulado, algunas de ellas ahora últimamente le han manipulado algunos textos, han sustituido palabras en otros, de tal manera que muchos creen que están leyendo una Biblia correcta, pero es una Biblia mutilada o una Biblia modificada. Amén. Entonces, el próximo viernes yo creo que ya podremos aterrizar las que son más convenientes, las más prudentes. Amén. Bien, adelante, mío. Este tema de las traducciones es muy importante. Ahorita que pasemos a desarrollo del tema, van a ir viendo ustedes por qué puede ser que yo tenga una Biblia aquí, por ejemplo, la Biblia de las Américas, y yo tengo aquí la Biblia Reina Valera, en cualquiera de sus modificaciones, y voy encontrando en varias porciones diferencia entre una y otra. Amén. Y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que se llega a esas situaciones? Bien, esto no es para pensar que se ha modificado tanto la Escritura como para que tengamos diferentes Biblias. Amén. Ahorita en adelante van a entender ustedes esa razón. Vamos ahorita a ver este video que termina con la formación del canon para que hagamos el enganche con el tema de hoy. Amén. Antes del siglo III antes de Cristo no se consideraba traducir ninguna parte de las escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos en la diáspora empezó a olvidar su hebreo materno. Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III antes de Cristo, el griego era su idioma nativo. La Septuaginta. Para resolver esta limitación de idioma, se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocida como la versión Septuaginta. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 posibles traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. La Exapla. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original.
Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de erudición bíblica emprendida por Orígenes en el siglo III después de Cristo. En su Hexapla, Orígenes organizó 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiada de forma comparativa. Fue la primera y más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente, la obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la Iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Puedes conocer más sobre Marción en otro video que dejaremos en la descripción. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio del siglo II, Tasiano, intentó crear un canon tejiendo los 4 evangelios como el Diatesarón. El canon muratoriano, que se cree que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy. No fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde fuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos, y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio, del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la Iglesia. La historia de la formación del canon es un tema con muchos detalles, así que hablaremos de eso en otro video. La traducción de Jerónimo. En el año 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo cuando la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, en los cuales participó Agustín, aprobaron definitivamente el canon. La intención de Jerónimo, traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. Un día el mismo Jerónimo dijo al respecto: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La palabra eclipsada. Pero a pesar del esfuerzo, gradualmente la Iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español, etc. El problema entonces fue que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas, la mayoría de los cuales eran sacerdotes. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras,
manteniendo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. En el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla a Moravia a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. Estos esfuerzos misioneros fueron promovidos por los gobernantes como un acto de Estado cuando la Europa pagana estaba siendo llevada hacia el cristianismo. Pero hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma y se desestimularon las misiones y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos, según la Iglesia. Una esperanza. Una mayor demanda medieval de textos vernáculos provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII, pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. En el mismo periodo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Hus. Estas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la iglesia institucional. De hecho, el tema de las Biblias vernáculas se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos antes de la llegada de la Reforma. Tema con el que empezaremos en la segunda parte de este video. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Amén, amén. Bien, con esto tenemos un recorrido hasta antes de la Reforma. Amén. Todos los intentos, prácticamente lo que acontece es la Iglesia Católica quiere tomar la exclusividad de la Escritura. Y definitivamente lo es. Tenía que ser así porque ellos se fundamentaban en versículos que realmente habían inventado, como Mateo capítulo 16, donde Cristo nombra Papa a Pedro, ¿verdad? Otros versículos que van sumando a este. Y si la gente se enteraba que no era así como ellos habían dicho, la muerte de Pablo y de Pedro en Roma, en fin, muchas cosas no coincidían con lo que estaba escrito en la Biblia. Por lo tanto, trataron de mantener en secreto hasta donde pudieron, y cada intento que se quiso hacer, como es el primero de Wycliffe, ¿verdad? A Wycliffe tratan de matarlo, pero era un personaje que tenía una reputación, era decano de la Universidad de Oxford y de alguna manera protegido del rey. Muere de muerte natural Wycliffe, no concluye totalmente los dos testamentos, sus seguidores terminan en hacerlo, pero cuando viene la vida, no sé, si conocen un poquito la historia de Inglaterra, llega María Estuardo y ahí desentierran los restos de Wycliffe, de donde estaba sepultado, lo queman como en un acto de juicio y sus cenizas son echadas al río, ¿verdad? O sea, ¿hasta dónde llegó? Ya la obra ya estaba hecha, ¿verdad? Ya eso no era más que para dejar un antecedente. Después Jan Hus, en lo que es Eslovenia, él termina también en el lenguaje de los eslavos la Biblia y andaba él predicando por todo el imperio de Bohemia y lo llamaron un día a una reunión así
podríamos ir a un concilio, a un sínodo más bien, y llegó y ahí lo atraparon y también lo quemaron allá en Hus, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual Lutero no quiso ir a Roma a defender su causa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jan Hus había llegado a la ciudad a donde lo habían convocado con un salvoconducto imperial, ¿verdad? Pero cuando llegó ahí, las autoridades eclesiásticas no le hicieron caso y lo mataron. Entonces, todo ese antecedente ya va marcando el asunto de la escritura. Por eso es que durante 1000 años, porque 1000 años la tuvieron en secreto, en oscuridad a la Biblia. Le llaman la época del oscurantismo. Será después en 1500, cuando ya se abre, veremos el día de mañana. Amén. El día de mañana. El próximo viernes, amén. Ya esa otra porción de la reforma en adelante. Bien, esto es como una introducción, ¿verdad? Y abundando un poquito lo que ya habíamos dicho. Ahora vamos a ir adelante el día de hoy. El hecho de que existan varias traducciones no significa que haya varias Biblias. Amén. Eso es importante tenerlo en mente. Ni que se haya cambiado de tal manera de que podamos decir de que hay diferencia en la Biblia. No, en la Biblia no hay diferencia. Lo que hay diferencia es en las intenciones de los traductores. Ahí sí hay diferencias, pero las fuentes que vamos a ver ahorita se mantienen intactas de tal manera que cualquiera, amén. Esto ya lo damos por hecho, de verdad, de que tenemos el documento confiable y fidedigno. Bien, ahora vamos a ir hablando un poco de las traducciones. Bien, las traducciones se pueden hacer abrevando de 3 fuentes. Una fuente es la fuente masorética, ¿verdad? Otra es la fuente de los Targúmenes y otra es la fuente del Pentateuco samaritano. Son 3 fuentes donde podemos abrevar. Sin embargo, cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto sirve para el Antiguo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, entonces tenemos estas fuentes que todavía existen y que todos los traductores utilizan. No ha habido modificación. La primera es el Textus Receptus o el texto recibido. Este es un texto que elabora Erasmo de Rotterdam, el mayor humanista del siglo XVI, y él empieza a recoger todos los documentos que hasta el siglo XVII tenía a su alcance, ¿verdad? Y él los junta todos y empieza a elaborar un solo texto, amén, con lo que tenía en el siglo XVII. A eso se le conoce como el texto receptus. Este es el texto al que acudió, ¿verdad?, Casiodoro de Reina para traducir la Biblia del oso. Luego tenemos el que se conoce como el texto crítico. Este es un texto que es revisado, este ya lo realizan en el siglo XIX y le agregan todo lo que se ha descubierto en el XVIII y en el XIX, con lo cual lo hace un texto más amplio, ¿verdad?, con mayor información, y algunos van y llegan a este texto, y el último son las fuentes originales. ¿Cuáles son las fuentes originales? El Códice Vaticanus, el Códice Sinaítico, ¿verdad?, y el Códice Alejandrino. Son 3 códices en los cuales prácticamente está la totalidad de la Biblia, aunque ninguno de los 3 tiene la totalidad, ¿verdad? Pero entre los 3, lo que le falta a una la tiene el otro, lo que le falta a este lo tiene el otro. Entonces, si yo quiero ir directamente a los códices, puedo ir a los códices directamente. Amén. Si quiero ir a algunos manuscritos, hay más de 500 manuscritos donde
tienen varios libros. Ahí también puedo hacer la referencia. Si quiero ir a los códigos de las cuevas que se encontraron, también puedo ir a esas fuentes. Muchos han decidido que no es necesario porque no abunda más, porque todo lo que está ahí está en los dos textos anteriores. Entonces, todo traductor, si usted y yo quisiéramos traducir una nueva Biblia, una nueva versión bíblica, estas serían las tres fuentes en donde podríamos obtener la información, ¿verdad? Por eso les digo que la Biblia está. Lo que va cambiando es cuando llega un traductor con alguna intención particular, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay muchos traductores que son ateos. Hay traductores que pertenecen a ciertas religiones particulares que lo que les interesa es desmentir el texto, ¿verdad? Que pierda su confiabilidad. Pero los textos ahí están, no se han movido. Entonces, esto nos da la seguridad de que la Biblia, ahora habría que ver la Biblia que tenemos, ¿verdad? De qué fuente bebió y qué traductor lo hizo. Esa sería la diferencia para tener o no tener confiabilidad actualmente en la Biblia que tenemos. Bien. Por ejemplo, para tener la confianza, el texto masorético. Esto fue creado por un grupo de sabios judíos llamados masoretas. Como ustedes saben, el hebreo no tiene vocales, son puras consonantes. Y no solo eso, sino que se escribe de corridito. O sea, tiene que ser una persona muy entendida en el texto para saber dónde termina el contenido de lo que se venía leyendo y pasa a una nueva. Lo que ahora lo tenemos en capítulos, ¿verdad? En los originales están todo de corridito. Entonces los masoretas se reunieron todos, llegaron varias opiniones y determinaron que era el texto correcto, lo revisaron y le pusieron las vocales. De tal manera que ya se podía leer con la pronunciación correcta. Cualquier persona que sepa hebreo lo puede hacer en el texto masorético. Este texto se volvió el texto universal para la traducción del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Bien. Una información adicional. El nombre de Jehová, amén. Los masoretas son los que le dieron el contenido a esa traducción, ¿verdad? Del tetragramatón. Ellos le dieron, haciendo análisis y sumas, le dieron la traducción del texto sagrado, que es ¿verdad? Le pusieron Jehová. Son los masoretas los que dan el nombre de Jehová en el siglo VII a las 4 letras. Otros le pusieron Yahvé, ¿verdad? Es otra fuente, otro Yahweh y Jehová, que fue la que ya les platicaré porque nosotros tenemos Jehová. Amén. Bien. Entonces tenemos ahora los targúmenes. Bien. Hablando de los idiomas, usted recordará que el hebreo se pierde y cuando regresan de Babilonia, regresan hablando arameo, ¿verdad? Entonces, como ya para entonces el lenguaje del hebreo era muy escaso, todos los que fueron evangelizados en la zona de Mesopotamia, en la zona de Persia, en la zona de Asia, fueron copiados los textos en arameo, ¿verdad? 100% en arameo, mientras los otros textos iban moviéndose al griego, ¿recuerdan? Estos targúmenes se agarraron el Viejo Testamento y lo copiaron totalmente en arameo, ¿ok? Esos se les llaman targúmen, ¿amén? Y también se mantienen de tiempos muy, muy antiguos, material que garantiza,
¿verdad? Lo que los targúmenes actuales, y ya le diré que Biblia viene directamente de los targúmenes, ¿verdad? Y luego se tenía otro documento, que es el Pentateuco Samaritano. Sin embargo, este Pentateuco Samaritano sirve para algunas porciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, se desecha porque este escrito sustituye al Tanaj de los hebreos, porque ustedes saben que los samaritanos se apartaron, ¿verdad?, de la verdadera religión y de la verdadera fe, y ellos construyeron su templo en el monte Gerizim, ellos establecieron sus nuevos rituales, ellos nombraron sus sacerdotes, tuvieron sus becerros, sus ídolos de adoración. Entonces, ellos fueron moviendo la Tanaj original para que justificara lo que ellos iban haciendo. Tanto es así que usted va a encontrar en el Pentateuco Samaritano que el lugar de adoración que Dios escoge es el monte Gerizim y no Jerusalén, ¿verdad? Y así como esas, el decálogo también lo cambiaron, muchas cosas. Sin embargo, no lo cambiaron todo. Algunas porciones pueden servir para comparar, ¿verdad? Si está bien lo que se está traduciendo. Entonces ahí tenemos las tres fuentes del Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, podemos decir que no hay otro libro en la historia que haya sido sometido a tal escrutinio. ¿Por qué? Porque aquí aparece Jesús, el Hijo de Dios. Aquí cambia totalmente la visión del mundo. Aquí se trata ya de una religión que, de alguna manera, pues prácticamente luce, ¿verdad?, de que es la verdadera, porque el Hijo de Dios la forma. Entonces, al Nuevo Testamento sí, todavía ahorita tiene encima a todas las academias, a todas las organizaciones que se dedican al estudio de las religiones para tratar de encontrarle alguna falla, pero ya es imposible, ¿no? Ya pasó el tiempo en que pudieron haberlo hecho. Ahorita ya lo que están haciendo es nuevas traducciones, desvirtuando el mensaje de esta, la original. Bien. El Nuevo Testamento aquí fue traducido al griego por Erasmo de Rotterdam, que les decíamos, a partir de manuscritos existentes, y esto lo hizo en el año 1516, cuando estaba el inicio de la Reforma, en Basilea, Suiza. Dicho trabajo, amén, revisan, abundan en ella con nuevos descubrimientos, nuevos papiros, nuevos manuscritos que se encuentran, ¿verdad? Y así es como ya tenemos para el año 1881 la segunda fuente, ¿verdad? Y la otra es la que ha habido siempre. Entonces, ahora pasamos a la siguiente, Enrique. Ahora vamos a ver los métodos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, amados? Bien. Ahora viene lo que yo les decía. ¿Cómo se hace una traducción? Bueno, se conocen 4 métodos para hacer una traducción. Un método es el método literal. El método literal, ¿qué es? En griego, ¿qué dice la palabra? Y yo literalmente la traslado a mi traducción. La hace un poquito más difícil porque el griego tiene un detalle que no es muy amplio en su repertorio, sino es un poquito cortado, ¿verdad? Como las lenguas indígenas, ¿verdad? Entonces, el método literal lo hace un poquito, podríamos decir, rudo, ¿verdad? Porque es la traducción literal de la palabra, y en esa es la que está traducida la Reina Valera, con el método literal. Amén. Que sacrifica la claridad, o sea, de las palabras. Usted lee alguna porción de la Reina Valera y dice,
Vamos a verlo otra vez. Y otra, ¿verdad? Por el método que utilizó para la traducción. Quisiéramos que fuera como la Dios habla hoy, ¿verdad? Que está muchachito. ¿Eh? Pero la Dios habla hoy es el método libre. El método libre es el que sacrifica la fidelidad del texto, amén, para darle claridad al texto. Pero al no tomar el significado literal de la palabra, yo tengo que buscar la manera de acomodarla para que me entiendan lo que les estoy diciendo. El método libre es el que más utilizan ahora para traducir el número abundante de Biblias que se tiene, porque le permite al traductor poder intercalar su opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí queda interpretando el traductor lo que quiso decir el narrador. Entonces, en esa se han tomado muchas libertades, se han tomado, inclusive, han abusado del método, de tal manera que uno lee algunas Biblias y dice, bueno, después de haber leído Reina Valera o Peshitta, ¿verdad? O aún la Nueva Jerusalén, uno ve y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el traductor se tomó la libertad de aclarar. Y ahí ya entró él agregándole su interpretación. Luego tenemos el método de equivalencia dinámica. El método de equivalencia dinámica ese agarra del texto original, amén, y toma del texto al que va a traducir, al idioma que va a traducir, una palabra lo más semejante a la original. ¿Por qué? Porque no todos los idiomas tienen todas las palabras. Sobre todo el hebreo pues tiene muy poco vocabulario comparada con las 800,000 palabras que tiene el español. Creo que el hebreo no llega a 200,000. ¿Sí? Entonces, como nosotros le decimos varios tipos de palabras para una sola cosa, ¿verdad? Entonces en el hebreo no, es una para una cosa. Amén. Bien. Entonces la equivalencia dinámica es esta, ¿verdad? Vamos a utilizar qué palabra se parece aquí a esta. Entonces la uso. Y la combinada, pues, utiliza 2 de las 3 anteriores. Obviamente a algunos les gusta mucho la de equivalencia dinámica porque les hace más accesible el texto, ¿verdad? Realmente no es recomendable ni la libre ni la combinada. Entonces, esta es la razón por la que las Biblias son diferentes. Depende del método que se usó, 1, y 2, de la fuente donde tomó. Eso hace que la narrativa de las Escrituras puedan ser un poquito diferente en su contenido, pero nunca en el mensaje, ojo. Nunca en el mensaje, salvo algunas que ya de forma abusiva han alterado el texto, ¿verdad? Pero esas ya son propaganda dogmática. Por ejemplo, les voy a decir una que realmente no se midió, como dicen, ¿no? La Biblia de las Américas. Usted lea el Éxodo 20 de Biblia de las Américas y usted dice, bueno, ¿dónde lo sacaron estos? ¿Verdad? Ahí aparece, santificarás las fiestas. ¿Sí? Ahí viene la alteración del día del reposo, ¿verdad? Ya casi lo meten como domingo. Y entonces prácticamente esa es una traducción dogmática, ¿sí? Que aquí no se señala porque esas no son aceptables. Eso es propaganda de una... esa es una de ellas. Del catolicismo esa es la más terrible.
Luego tenemos la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Amados. En el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Así empieza el Evangelio de Juan. Ahora resulta que hay varios dioses. De entrada y luego para adelante es tremendísimo. La Nueva Versión Internacional también tiene variantes muy significativas de las Biblias verdaderamente confiables. Su lenguaje ellos utilizaron la equivalencia dinámica y la libre para su traducción, porque está muy ágil, su lectura está muy ágil. Eso sí. Pero si alguien conoce Biblia, luego dice, ¿qué pasó aquí? Aquí ya no aparece la sangre de Cristo. ¿Ah? Ya le cambia la palabra, sangre por expiación, y etcétera. ¿Por qué? Porque el poder de la obra de Jesús está en su sangre, el derramamiento de su sangre. Aleluya. Y luego su cambio y bien, varias cosas donde Andrés le dice, Señor mío y Dios mío, le cambian, ¿verdad? Para que no se vea la manifestación clara de lo que las Biblias que conocemos tienen. Entonces, esta es la razón. Ahorita ya conocen el por qué hay tantas traducciones. Como no pudo demostrar Satanás y sus secuaces que la Biblia no era digna de confianza, ¿verdad? Vamos a seguir viendo cómo en el segundo ataque que hizo, en el primero fue quitarle la confianza a la Escritura, de que no era inerrante, ¿sí? Todo fue contra la inerrancia bíblica, de que la Biblia había sido escrita por hombres y como la escribieron hombres, errores tienen, no puede ser infalible, ¿verdad? Es que para ellos no existe el Espíritu Santo como para mucho cristiano. Mucho cristiano se deja confundir, se deja engañar, ¿sí? Entra en una lucha de opiniones y de herejías porque deja fuera de la ecuación al Espíritu Santo, porque Él es la respuesta de todas las cosas. Amén. Cuando nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que a nosotros nos revela su palabra, ¿verdad? Usted puede estar confiado que la Biblia que tenga, Él le va a decir lo que realmente dice la Escritura. Si usted la lee sin el Espíritu Santo, pues está leyendo un libro con su cabal entendimiento y con su limitado conocimiento, y por lo tanto, pues usted va a tener otra interpretación, ¿verdad? Eso sucede mucho, miren. Por eso el Señor nos dice que como niños, mis amados, como niños, la Biblia le cuesta más leerla y entenderla a la gente que tiene mayor conocimiento. Entre más erudito sea una persona, más le cuesta entender y creerle a la Escritura. Aleluya. ¿Por qué? Porque hace uso de su intelecto, que lo tiene muy desarrollado. Es un músculo que ha desarrollado durante muchos años, ¿verdad? Entonces, aquel que ya tiene estudios muy avanzados de cualquier cosa, pues este músculo ya lo tiene muy desarrollado, está bien ponchado aquí ¿verdad? Pero el que es sencillo, ese entiende, no tiene confusión, no es una torre de Babel su mente, ¿verdad? Sino que está alineada a los principios que ha escuchado. Si el Espíritu Santo está en su corazón, entonces va a ir entendiendo lo que el Señor revela, ¿verdad? Le va a ir creyendo a su Dios. Y ese es el problema de la fe, ¿verdad? Mientras yo no tenga fe, yo no puedo entender la Biblia ni creerle a la Biblia. Mientras mi intelecto predomine en mi relación con Dios, yo no podré llegar a una relación perfecta con Dios de fe y de intimidad. Bien, entonces esto es. Ahora bien, preguntan mucho, ¿que no hay errores? Bueno, vamos a ver qué es un error, ¿verdad? Porque si lo vamos abundando en nuestro interés, pues bueno, esto dice
de las Escrituras. Y se han detectado 5 formas de que puede haber algún error en las traducciones. Una, por deslices. ¿Usted ha estado escribiendo mucho tiempo y de repente la columna de arriba se le va para abajo? De repente el número 4 se le vuelve 7. Amén. Llega un momento el agotamiento y la concentración de lo que estamos haciendo, y a eso le llaman desliz, ¿verdad? Que ha sido involuntario, pero ha cambiado de lugar, ¿verdad? Una palabra, en lugar de estar arriba, está abajo. Pero como no solamente es el que traduce, sino pasa una revisión y la revisión de otro y la revisión, entonces se puede ubicar ese error y corregirlo, ¿verdad? A eso se le llama un desliz. Textos por omisión o adición. Es algo muy semejante a lo que le digo. Puede suceder mucho de la fuente que yo esté tomando. Supongamos que yo decido tomar de las fuentes originales. Yo no quiero el texto Receptus, yo no quiero el texto crítico. Yo me voy a ir directo a los originales, ¿no? Y entonces agarro mi avión y me voy para Israel. Ahí hay muchos textos originales, ¿verdad? Y entonces agarro yo, ya, pues esto es esto, y aquí lo traduzco. Pero resultó que ese texto había, amén, omitido una porción. Y yo me quedo con ese simple original, y ese original lo traduzco yo a la Biblia que yo quiero hacer, pero resulta que me faltó una partecita que si yo hubiera tomado otros originales, por ejemplo, bueno, el del Vaticano no, porque ese no lo dejan tocar, ¿no? Aunque parece que ya hay fotografías de todo ese. Pero me pude haber ido a Londres, en donde está el texto alejandrino, ¿verdad? Y entonces, al hacer una obra de tal magnitud, porque la Biblia, mi hermano, es el libro más cuidadosamente revisado, no de ahorita, desde el año 100, amén. Entonces yo debería haber tenido un poquito de más seriedad en mi traducción y debí de haber cotejado con otras partes. Sin embargo, mucha gente que no lo hace. Y entonces eso me pudo haber llevado a una omisión de la fuente original que yo estoy tomando. Amén. Que en otras fuentes sí aparece el texto completo. Amén. Bien, entonces esa puede ser una variante entre una y otra Biblia. Las variantes sustanciales que no comprometen la doctrina, especialmente por anotaciones explicativas que se confunden al texto como parte de él. ¿Qué es eso? Bueno, hubo un tiempo que se estuvo copiando las escrituras. Entonces, y el que la copiaba, dice, con tal de aclarar el texto, en el margen le ponía su opinión o la aclaración. De tal manera que cuando se leen esos manuscritos, si no es uno un erudito en eso, pues el texto que el otro puso ahí aclarando la palabra se pareciera que fuera parte del texto original, ¿sí? Cuando fue la opinión de la persona. A veces hasta ponían su firma, ¿no? Terminaba ese Jerónimos, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este Jerónimo, no? ¿Es parte del texto o no? Entonces esas son variantes sustanciales que no comprometen, porque lo importante es el mensaje. Amén. El mensaje, amados. No las letras, es el mensaje. Bien. Me voy a tomar la libertad de comentarles algo. Por ejemplo, si usted lee la Nueva Versión Internacional, no va usted a encontrar este versículo. Y 3 son los que dan, amén, dan cuenta en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese versículo no lo va a encontrar usted. ¿Por qué, pastor? Porque la fuente que ellos tomaron, en el pergamino que ellos tomaron, no aparece ese versículo. ¿Sí? Entonces, un traductor de una Biblia dice de dónde tomó su fuente.
¿Ok? Entonces ellos en la fuente que tomaron no aparece ese versículo, entonces en la Biblia que están traduciendo, pues no la ponen, ¿verdad? Y abajo ponen una nota, no aparece en el pergamino fulano de tal. ¿Ok? De todas maneras, no compromete el contenido de eso, ¿verdad? Porque que no aparezca ese versículo no compromete. ¿Por qué? Porque hay otros versículos, ¿verdad?, donde dicen que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo lo glorifica. Entonces hay otros versículos que prácticamente sí certifican que el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad?, dan cuenta de Jesús. A eso me refiero. Luego, ausencia de artículos. La mayor parte, mi hermano, es que se les olvidó el de, o el, o la coma, o esto, o el otro. Esas son las más comunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende del estilo del que escribía. Hay algunos que escribían sin artículos, sin preposiciones, sin conjunciones y sin nada, ¿no? Que no comprometen al texto, sobre todo en el griego, que tiene muy pocas, digamos, su gramática es muy limitada, ¿no? No es tan abundante. Y los errores intencionales, los que le echan su agregadita. Amén. Pero que nada más aparecen en ciertos pergaminos, pero que en otros no están. Entonces, ¿quién tiene la prioridad o el derecho? El documento más antiguo. El documento más antiguo es el más certero y el más confiable. Si un documento posterior agregó algo que no tiene uno anterior, eso es un agregado. ¿Sí? Esto es muy común. A veces, bueno, por ejemplo, cuando uno está traduciendo de la Reina Valera, uno dice, no, yo creo que queda más claro de esta manera. ¿Sí? Y usted, si está haciendo una exégesis, ¿verdad?, usted dice, no, yo lo voy a poner invertido porque así queda más claro que este. Amén. Pero no compromete la doctrina del texto. Amén. Entonces, ahora vamos a ver, mire usted, ¿qué tal? Yo recuerdo cuando empezaba, llegó a mis manos un documentito. Gracias, mamita. Gracias. Llegó a mis manos un documento así como un formato de los pergaminos. Y empezaba diciendo, la Biblia no es confiable porque tiene más de 200,000 errores. ¿Verdad? Cuando le dije, qué caray, me asustó. Estaba yo empezando. Y ahora resulta que la Biblia no es confiable porque tiene 200,000 errores. Bueno, seguí leyendo. Ese documento no era en contra de la Biblia, era a favor de la Biblia. Y ya después, ya en la segunda porción ya fue diciendo esto. Miren, actualmente los críticos de la Biblia dicen que tiene cerca de 400,000 variantes. Si a usted le dicen eso, bueno, pues entonces, ¿qué clase de documento es ese que tiene 400,000 variantes? Bueno, veamos qué variantes son. El 75% de todas esas variantes son errores de escritura o diferencias de escritura. En lugar de A le puso O, ¿verdad? En lugar de una letra le puso otra letra, etcétera. De esos son el 75% de los 400,000. Para empezar, ya 300,000 podemos estar tranquilos, ¿verdad? Luego, el 15% es variaciones de sinónimos en griego y transposiciones a otros idiomas. Bueno, vamos a ver un poquito después que cada lengua tiene su particularidad y su singularidad, que no puede haber palabras equivalentes de una lengua en otra, no la hay, ¿verdad? En unas le ponen y los automóviles, otras le ponen y los vehículos, otras le ponen y los carros, ¿verdad? Pues son lo mismo, pero sí, esa es una variación de sinónimos. Amén.
El 9% son cambios tardíos. ¿A qué se refiere eso? Que esos cambios se hicieron después de que ya estaba el texto crítico, ¿verdad? Que después se quisieron ajustar, que quisieron aclararlos, que quisieron de alguna manera hacer más explícita la frase, ¿verdad? Ya están detectados y lo que hacen es limpiarlos, borrarlos. El 1% afecta el significado del texto, ¿verdad? Porque ahí pusieron una palabra, la transpusieron, la cambiaron de línea, etcétera. Pero la doctrina, 0%. O sea que la doctrina de la Biblia es la misma que ha habido desde tiempos antiguos. Si nosotros, hay libros que ahorita han logrado rescatar. Por ejemplo, los leccionarios. ¿Qué son los leccionarios? Bueno, la iglesia primitiva tuvo la gracia de que se murió alguien. Bueno, entonces vamos a hacer un leccionario, ¿verdad? De cuáles son los tipos de sepultura que le deben de dar, lo que permite la Biblia, lo que no permite la Biblia, cuántos días lo deben de velar, y si lo van a decir, qué palabras le deben de decir de despedida y todo. Entonces hacían leccionarios, o sea, eran manuales. Amén. Si iban a bautizar, hacían su manual de bautismo, como actualmente se sigue haciendo en las organizaciones cristianas, ¿verdad? Y entonces esos manuales, prácticamente si juntamos esos manuales, resulta que tenemos libros completos del Antiguo Testamento, porque de ahí los sacaron, ¿verdad? Entonces esos manuales son los que han permitido también cotejar si realmente la traducción que estamos haciendo es correcta, ¿verdad? O si estamos usando uno que está incompleto y estamos nosotros agregándole la interpretación, porque estamos haciendo una traducción libre, ¿verdad? Cuando es literal, yo tengo que tener un documento en mis manos. Cuando es libre, si algo falta, puedo intuir el contenido del texto. ¿Amén? Bien. Este tema de las traducciones es muy importante porque nos permite entender por qué una Biblia puede diferir en el lenguaje, en palabras. Amén. La Biblia ha sobrevivido muchos aspectos, como su formación, su desarrollo del lenguaje, a los idiomas, tipo de épocas, los que las escribieron, las que las copiaron, las que las reseñaron. Amén. Ya todo eso lo hemos visto en los 5 módulos anteriores, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos nosotros entender por qué tenemos una cantidad. ¿Todavía falta, hijo? No, ya, ¿verdad? Ok. Porque en la otra parte del próximo viernes ya veremos el final de las traducciones. Hay que tener muy claro el lenguaje. Hay que considerar que una lengua son sonidos que articulamos, que sumamos y que por mutuo acuerdo de todos significa una cosa. Eso lo hace cada grupo de personas en todas partes del mundo. Amén. Y esto hace que lo que acontece, hay lugares donde desconocen totalmente. Por ejemplo, la nieve, ¿verdad? La nieve es desconocida para la mayoría de la gente. Si no hubiera por las películas y por los documentales, ¿verdad? Muchos chiapanecos no sabrían nunca lo que es la nieve, porque aquí nunca neva, ¿verdad? Entonces, ese término para nosotros, si lo buscamos en el vocabulario soque, no lo vamos a encontrar la palabra nieve. Tal vez encontremos la palabra granizo, porque sí graniza, pero la palabra nieve no la vamos a encontrar. Amén. Entonces, así sucede que en aquellas partes del mundo, ¿verdad?
aquellas personas, especialmente los griegos, que son la lengua que se usó, la de los hebreos, los arameos, los egipcios, con su lengua, ¿verdad? Ellos tienen una vivencia directa, un vocabulario que los expresa. Cuando lo traducimos a otro idioma, ¿verdad? Buscamos algo que se parezca, ¿sí? O podemos trasladar la palabra en su contenido, ¿verdad? Supongamos que estamos leyendo un libro de inglés y la nieve es, pues la palabra es snow, ¿verdad? Pero aquí en nuestro lenguaje, si estuviéramos traduciéndolo al lenguaje soque, podríamos poner que hielo que se derrite. Es equivalente. No es la misma palabra, pero es equivalente. Entonces yo estoy entendiendo cuando yo leo, no, es que a veces cae del cielo porciones de hielo, pero luego se derrite. ¿Qué es lo que le pasa a la nieve? Entonces, ese es el lenguaje que se va enriqueciendo hasta que la civilización adopta la palabra del otro idioma, ¿verdad? Y ya lo hacemos nuestro, ¿verdad? Mientras siempre hay una transferencia de un idioma a otro. Eso hace por eso que si alguien que conozca inglés, por ejemplo, en la Biblia de los Gedeones, viene en inglés, en español y en inglés. Usted lo agarra el inglés y no es textualmente. Esta palabra no es textual a lo que aquí dice, ¿verdad? Pero es muy semejante de tal manera que me da el mensaje que quiere decir el texto. Amén. Ese es uno de los problemas con las traducciones. Amén. Sobre todo tenemos que saber otra cosa, el tiempo en que fueron traducidas. Cuando veamos la traducción, el impacto que causó la reforma en las lenguas de los pueblos, nos vamos a sorprender. ¿Sí? Nosotros decimos, no, pues ya nos separamos de la Iglesia Católica, nos volvimos protestantes. No, pero el impacto sobre esos países fue verdaderamente trascendental. Amén. Bien. Creo que hasta acá llegamos, ¿verdad, mijo? Hoy. Sí, para que nos quede algo para el viernes próximo. Pero vamos a aprovechar con el tema de preguntas y respuestas. Si no la puedo responder hoy, se la respondo el viernes próximo. Amén. Bien, estoy a su disposición. Buenas noches. Buenas. Un ejemplo de equivalencia dinámica. Ve que dio las traducciones. Métodos para... Equivalencia dinámica. Vamos a ver su definición, ¿sí? Sí. Toma el texto original, la fuente, ¿verdad? El códice, el manuscrito, y toma su forma para traducirla en formas equivalentes al idioma de la traducción. Se conserva la precisión de la idea del texto, pero se adapta el idioma. Es lo que acabamos de ver ahorita al final. En el lenguaje de los idiomas no hay palabras iguales. No hay manera de poder 100%, no hay ni una sola traducción que pueda ser esto traducida al 100%. ¿Por qué? Porque no hay palabras que puedan ser iguales. Entonces lo que se usa es una semejante. Ahí estamos entrando en equivalencia dinámica. Yo estoy usando una palabra semejante a esta para usarla en el texto. ¿Ok? Entonces, puede ser una, pueden ser muchas, ¿sí? Pero ¿para qué? Para que en mi idioma yo pueda leer lo que éste escribió. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado en la equivalencia dinámica? Que yo no pierda, ¿sí?, el texto, el enfoque del texto, lo que quiere, el mensaje que tiene el texto, el contenido del texto yo lo debo de guardar, aunque sea con palabras equivalentes. ¿Sí? A eso se le llama
Equivalencia dinámica. Ah, ok. La nueva versión internacional es equivalencia dinámica. ¿Para qué me hablaste tanto? Esa es una equivalencia dinámica. Así es. Aunque, ojo, supuestamente. Porque Señor, en el idioma español, no se compara a Jehová, ni se compara a Adonai. ¿Sí? Esa le voy a decir su origen. Cuando el Papa Benedicto XVI subió al trono, y el trono porque son reyes y amén, sacó un edicto donde se prohibía usar la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento y tenía que ser sustituida por Señor. O sea que el resultado de eso es el resultado de un edicto del Vaticano. Y ahí empezaron todos a cambiarle a Señor, Señor. ¿Por qué? Porque le quita todo el poder a la palabra. Esa es una de las situaciones que tenemos que tener cuidado. Precisamente, qué bueno que preguntó eso mi hermano. Esa es una de las razones por la que le quieren quitar la fuerza, el contenido que tienen los originales, las traducciones correctas. Y la quieren ahora traerlas a estos tiempos donde se pierde su fuerza, su contenido. Palabra Señor es igual que nada, sobre todo en el español, mi hermano. ¿Verdad? Porque todavía cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Dicen, ahí viene don Gonzalo. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Ahí viene doña Josefa. Eso era de la palabra Adonai. ¿Sí? La palabra Adón significa amo del universo, del hebreo traducido en esencia. Entonces, como vivieron los judíos en España muchos años, o sea, como vivieron no voy a salir corriendo todo, ¿verdad? Como vivieron en España mucho tiempo los judíos, entonces ahí tomaron de la palabra Adón el don. ¿Sí? Entonces todavía el don era pues gente pudiente, gente de nobleza, gente etcétera. Todavía guardaba esa palabra don unas reminiscencias del origen de donde se había derivado la palabra. Pero ahora cuando dice señor Martínez, señor Pérez, señor González, el chaparrito de la esquina, ¿verdad? Eso es un atentado contra el mensaje de la Escritura. Hace unos 2 años, porque empecé a leer parte de la nueva traducción y ahí la NBI, Señor. ¿Verdad? Sí. Ahí entra la intención del traductor o de la comisión traductora. Por ejemplo, la Biblia del Nuevo Mundo lo hizo una comisión. ¿Qué intención tenían? Quitarle la divinidad a Jesús. Esa es la intención de la Biblia del Nuevo Mundo, es quitarle la divinidad a Jesús. ¿Sí? Y entonces usted va a ir viendo y caminando por varias partes donde nosotros sabemos, usan otra palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra salvación, en muchas traducciones usan caridad. La palabra caridad, especialmente en las católicas, no usan la palabra salvación, que esa palabra es poderosa. Entonces, así como eso van quitando, pero eso ya es la intención del traductor. Caridad es amor en acción, misericordia, caridad y misericordia. Amén. Sí.
Pastor, yo tengo una duda. En la Biblia Peshitta tiene el nombre de Yahvé. ¿Se debe eso a que viene del arameo? Sí, señor. La Peshitta es traducción de los Targúmenes. Entonces el nombre que utilizan es por la traducción. Sí, sí, amén, amén. Esa es la razón. Y como todavía no se ponen de acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la NTV, sí, está dentro. Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Casi no la he leído esa. De las 9 yo no leo. No la tome mal. Yo nada más leo 4 Biblias. ¿Cuáles? Y de ahí el próximo viernes, pues, no van a venir. Les voy a traer, se las voy a traer. Aquí voy a poner una mesita y aquí voy a poner las Biblias. ¿Ya vieron? Ajá, ajá. El próximo viernes aquí le voy a poner. Aquí se las voy a poner. ¿Ya vieron? Sí, para que el que venga, si no, no. Amén, amén. Pastor, es que respecto a lo que mencionan de la traducción, puede que entre ahí un modismo y que el modismo sea el que esté afectando el significado, porque no es realmente la traducción de la palabra, sino cómo lo interpreta un grupo Usted ha social. tocado un punto muy importante. Precisamente, ¿de qué nos acusan los judíos mesiánicos? De que no, sobre todo cuando usan modismos. Por ejemplo, modismos como 70 veces 7. Ese es un modismo hebreo, que quiere decir todas las veces que sea necesario, no quiere decir 490 veces. ¿Ok? Ese es un modismo, sí, tiene usted razón. Otro es de cierto os digo. Eso quiere decir indubitablemente, ciertísimamente, sin ninguna duda. Ese es un modismo hebreo que nosotros como no lo comprendemos bien, sino nada más leemos de cierto. No, mi hermano, ese es un modismo que quiere decir lo que te voy a decir, no tiene ninguna duda y pon mucha atención porque esto verdaderamente es importante. Eso significa de cierto os digo. ¿Y eso entraría como en ese 1% que afecta el significado? No afecta el significado, sino que simplemente es un problema de comprensión. O como... No tanto el significado, porque ahí está la palabra, sino que la comprensión de nosotros es más relajada. Por eso ustedes ven que el hebreo es un poquito más, ¿qué podríamos decir? Más ceremonial para con sus libros sagrados. Nosotros somos muy relajados, ¿verdad? Como más estructurado. Sí, está abajo de la cama, está abajo del sofá y por todos lados está. Bueno, entonces es la comprensión, por eso ellos, cuando habla uno de Dios, cuidado. Nosotros, mi hermano, por lo mismo, porque ellos sí tienen la pleno conocimiento del modismo. En las parábolas hay muchos modismos. Entonces, eso se estudia en hermenéutica. Hay una ciencia que se llama hermenéutica, que es la que nos enseña la interpretación de la Biblia. Y hay 4 métodos hermenéuticos para poder comprender la Biblia, porque el problema que tenemos todos es de comprensión de la Biblia. Cada quien agarra lo que bien le parece, lo que bien entiende o lo que bien le agrega, porque no tiene el principio hermenéutico. ¿Sí? Cuando se tiene el principio hermenéutico, entonces uno dice, no, esto es así. Le voy a decir nada más para que vean. Uno de los métodos de interpretación hermenéutica se llama dogmática, método dogmático de interpretación. ¿Cuál es? Sencillo. Mateo 16, 18. Amén. Tú eres Pedro. Tú eres Petras. ¿Verdad? Yo soy Petro. Sobre esta roca, solo Jesús es la roca. Amén. No hay duda de cómo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. A ti te daré las llaves. Pero eso se lo dijo después a todos los demás en el versículo 18. Entonces, una interpretación dogmática. Hay
Ahí está nombrando a Pedro, pues. ¿Mm? Ahí está diciendo Jesús que Pedro es la roca sobre la cual va. No. Esa es una interpretación dogmática. Ahí yo estoy recibiendo lo que yo quiero que diga el texto. Que eso es muy común en todos, amados. ¿Mm? La hermenéutica es la que te dice cómo interpretar ese versículo. Y entonces te empieza a desmenuzar qué es Petras, qué es Petro. Empieza a llevarte a textos paralelos donde aparece la palabra roca, ya te manda para Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad? Y ya te empieza a enviar para otro lado. Entonces ya te dice, esto significa roca en la Biblia. Y dice, entonces ya no puedo yo andar elucubrando cosas. Eso es hermenéutica. Entonces, o sea, ahora que ligando con esto, ve que la vez pasada mencionábamos lo de las Biblias de estudios. Tienen algo que ver con la hermenéutica, supongo, porque creo que el que lo traduce o el que lo interpreta no tiene nada que ver. ¿Alguno de ustedes tiene una Biblia de estudio? ¿Usted? No traigo, ¿No la sí trae? tengo, pero Okay. la traigo. Tráigala a la la próxima mesa. viernes aquí para que hagas. ¿Usted trae una ahorita? Préstemela, por favor, mi hijo. No. Pero esto no es de estudio, mamita. Sí es Biblia, pero no de estudio. Sí, no. La de estudios aprovecho, ya saben, ¿no? Sí. Aquí abajo trae una lidia y trae comentarios. O a veces entre hoja y hoja aquí se echa un estudio, aquí una exégesis aquí. No, esa no es hermenéutica. ¿Por qué? Porque es la Biblia de estudio está en íntima relación con la doctrina que yo practico. ¿Sí? Ahí más que nada es un enfoque doctrinario el que voy encontrando en la Escritura. Algunos interpretan una cosa, otros interpretan otra cosa, y en la línea pongo mi opinión, ¿verdad? La primera libra de estudios que hubo se llama la Biblia de Scofield, ¿sí? En 1800 y tanto. Este fue el primero que se le ocurrió poner en la Biblia y él fue el que generó muchas nuevas doctrinas, ¿verdad? Que hasta ahora se practican. ¿Por qué? Porque él puso la doctrina en su Biblia. Y la gente que leía la Biblia de Scofield pensaba que la doctrina que él tenía era parte de la Biblia, ¿verdad? Como es muy común, ya se llevó su Biblia, pero présteme la suya. Me adelanto. Por ejemplo, los títulos no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Hay unos que se hasta dice, a ver qué dice aquí. La importancia de la mansedumbre en las Escrituras, ¿no? No, la mía no dice así. Tu Biblia está mal, no es igual que la mía. Pues mi hermano, ese es un título que le agregó el editor. Ese no tiene nada que ver con la Biblia. Amén. Pero nos damos unos agarrones por lo que dicen el editor, mi hermano. Y luego no. El mapa que vos tenés no es igual que el mío. Ese no es la Biblia, mi hermano. Ese no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es un elemento de ayuda, de apoyo, de lo que tú quieras. Pero eso no es Biblia. La Biblia es solamente el contenido. Este sí es de estudio. Sí. Pensé que era como de un enfoque, pero es que No. tengo otra que trae como el estudio de cada versículo. Otra más mejor que esa. Más grande. Tráigalo usted también. No, pero esta es una de estudio. Sí. Primera vez que la veo esta. Reina Valera 60. Es que ahora hay Biblia para el preso, Biblia para el comerciante, Biblia para el... No es que esté mal, no está mal. Pero por eso digo, agarra uno, ¿verdad? Y encuentra... No, si esta sí es de estudio. ¿Sí? Entonces, depende qué doctrina esté manejando. Soy bautista, entonces yo
En mis comentarios serán con el enfoque de la doctrina bautista. Soy adventista, entonces los comentarios van a ser los que dijo Elena G. de White. ¿Ok? Entonces, ese ya es otro problema, que no tiene que ver con las traducciones, sino ahí ya es con el adoctrinamiento que las organizaciones humanas hacen con la persona y eso lleva a más confusión. Amén. Pastor, por ejemplo, en la Biblia Reina Valera tiene los títulos, pero si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, casi algunos no. Tengo, por ejemplo, yo la aplicación que se llama Celu Biblia y puede uno checar un texto que viene en Reina Valera, en traducción lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente y la Biblia Católica. Entonces, por ejemplo, en mi caso, siempre checo todo lo que leo en todas las traducciones para que de eso yo me guíe y tome algo de ahí. Así vamos a terminar el próximo viernes. Ok. ¿En qué sentido? Se recomienda no solamente estudiar en una Biblia, sino que tengamos varias, ¿sí? Para el enfoque, para las palabras. Primero, para que tengamos un lenguaje más amplio. Dos, tengamos más abundante la comprensión del pasaje, ¿verdad? Eso es recomendable. Ya, así vamos a concluir el próximo viernes, semejante a lo que usted me dijo, ¿verdad? No importa. Deuterocanónicos. Sí, sí, pero estamos hablando del texto, ¿verdad? Hay un texto para que usted, por ejemplo, nosotros que somos evangelistas, todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted conoce su doctrina de ellos, usted podrá evangelizar mejor a un católico. Pero si usted no conoce su doctrina, usted no podrá presentarle la verdad a su engaño que él tiene. Si usted es un hombre firme, que tiene a Jesús en su corazón, es usted un hombre convertido, ¿verdad? Que su fe es inamovible, no se preocupe. Nosotros sabemos limpiar la paja del trigo. ¿Ok? No hay problema. El problema es cuando estamos empezando. ¿Verdad? Que, ay, yo quiero ver qué dice esto. Ya termina enloquecido. Amén. ¿Por qué? Porque sí, empieza a ser una mezcla de interpretaciones de aquí para allá. No, yo primero me fundamento en mi fe. Yo agarro la Reina Valera y hasta que esté viejita, ya todo así. Entonces ya empiezo a pensar en ampliar mi conocimiento. ¿Sí? Pero mientras yo no esté firme, ¿para qué me complico metiéndome en otros terrenos que no conozco? ¿Ah? Peor si no sé hermenéutica y peor si no. Mejor quédate con tu Reina Valera, chunco. Y ahí está el chile. ¿La viste? Sí. ¿La Reina Valera se podría acompañar con un diccionario bíblico? Se debe acompañar con un Strong, sí. Por ejemplo, hay diferentes diccionarios, que si el Holman, que si el Ilustrado, que alguno que complemente bien a la Reina Valera para un correcto, pues... Se lo traigo el viernes, pero bueno, ahí voy a traer mi carrito, los que jalan. Sí, traigo uno yo el viernes, próximo viernes. Perfecto. Yo sé que tú vienes todos los viernes. Es correcto, es correcto. Gracias. Sí. Siempre es conveniente todo lo que amplíe, pero después de que tengo fundamentada mi fe. Eso sí se lo recomiendo. Primero fundamento mi fe. Y eso es solamente leyendo la Biblia y agarrando al Espíritu Santo. Y ya después voy ampliando. ¿Sí? ¿Para qué? Porque cuando empezamos y agarramos aquí y agarramos allá, empezamos a intelectualizar la Biblia. Y allí ya se metió otra vez ¿Ah?
Porque lo que quiere mi hermano es que todo lo intelectualicemos, que todo lo querramos saber, que podamos interpretar todas las cosas. No, pero si yo fundamento mi fe y ya no me mueve nadie, entonces empiezo a ampliarla. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en alguien que va a enseñar la palabra, en un predicador, en un maestro de la palabra. Pero primero fundamento mi fe. Amén. Eso yo se los recomiendo. Si están empezando, fundamenten su fe. De tal manera que les digan lo que les digan, yo soy de Jesús. ¿Verdad? No, yo soy de Cristo. ¿Perdón? Qué bueno que nos volvamos teológicos. Claro, pues ¿qué significa teología? Conocimiento de Dios, no estudio de Dios. Si usted agarra la teología como teos, Dios, y logía, estudio, ahí sí, arroste. No, conocimiento de Dios. ¿No está por ahí mi buen pastor? Ya pronto, ¿verdad? Hoy me dio la anuencia. Terminamos la Biblia este fin de mes y después de ahí me invitó el pastor y como yo soy muy duro, entonces vamos a empezar con un tema que se llama Conociendo a Dios. Amén. Hasta que me aguanten. Dios los bendiga. Amén, amén.